¿Puedo tocar a cambio de comida? La tímida voz de la niña de 12 años resonó en el vestíbulo del Hotel Continental, cortando las elegantes conversaciones como una afilada cuchilla. La gente dejó de hablar, girando para mirar a la pequeña niña negra que se atrevía a interrumpir el cóctel benéfico más exclusivo de la ciudad. Amelia Washington estaba de pie en la entrada del gran salón, con sus grandes ojos esperanzados fijos en el piano de cola Steinway que brillaba bajo las lámparas de cristal. Sus sencillas ropas, un poco holgadas, contrastaban fuertemente con los vestidos de diseñador y los trajes a medida que la rodeaban. Abrazaba una mochila gastada contra su pecho como si fuera un escudo protector. ¿Cómo entró esa niña aquí?, susurró una mujer de cabello platinado, apretando con fuerza su copa de champán. ¿Dónde está la seguridad? El evento era una gala para recaudar fondos para jóvenes desfavorecidos. Una ironía que no pasó desapercibida para Amelia, que había pasado la última semana durmiendo en distintos refugios. Se había enterado del evento al pasar frente a la entrada del hotel más temprano, y algo dentro de ella la impulsó a intentar entrar. Victoria Sterling, organizadora del evento y heredera de una fortuna familiar, se acercó con pasos medidos. A sus 45 años, representaba a la perfección a la élite social de la ciudad, educada, refinada y absolutamente convencida de su superioridad moral. «Cariño», dijo con una sonrisa condescendiente. «Este no es lugar para ti. Hay un McDonald's a 2 calles de aquí». «Solo quería tocar», repitió Amelia, su voz ganando una firmeza inesperada. «Solo una canción a cambio de un plato de comida». Las risas comenzaron a recorrer el salón. «¿Cree que puede tocar el piano?», se burló un hombre con traje azul marino. «Probablemente ni siquiera sabe dónde está la nota do». «Es lindo lo imaginativos que son estos niños», añadió otra mujer, sacudiendo la cabeza con fingida lástima. «Ven una película y piensan que pueden hacer cualquier cosa». Pero Amelia no bajó la mirada. Había en su postura algo extraño, una dignidad silenciosa, una confianza callada que no parecía propia de una niña en su situación, como si supiera algo que los demás ignoraban por completo. El doctor Robert Chun, un pianista reconocido y jurado de competencias nacionales, observaba la escena desde el fondo del salón. Había notado cómo los ojos de la niña se fijaban en el piano con una reverencia que rara vez veía, incluso en estudiantes avanzados. Había ahí reconocimiento, familiaridad. «Victoria», dijo acercándose. «Tal vez deberíamos dejarla tocar. Después de todo, estamos aquí para ayudar a jóvenes con talento, ¿no?» Victoria soltó una risa cristalina y cruel. «Robert, por favor, mírala. Niños como ella no tienen acceso a educación musical. Es imposible». Lo que ninguno de ellos sabía era que Amelia había crecido sus primeros 8 años en un hogar donde la música era tan esencial como respirar. Su abuela, pianista clásica que nunca obtuvo el reconocimiento que merecía por el color de su piel, había sido su primera y única maestra. Cuando su abuela murió y Amelia terminó en el sistema de acogida, se llevó consigo no solo el dolor de la pérdida, sino un talento que ni ella misma comprendía del todo. Mientras todos la miraban con desprecio, Amelia se mantenía firme, como alguien que ya había sobrevivido a tormentas peores y había aprendido a encontrar fuerza en su propia vulnerabilidad. Sus dedos se movían inconscientemente como si tocaran una melodía invisible, un hábito que había desarrollado para calmarse en los momentos más difíciles. Si estás disfrutando esta historia de superación y justicia, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una simple e inocente petición estaba a punto de silenciar a una sala llena de prejuicios y revelar un talento capaz de redefinir todo lo que esas personas creían saber sobre el potencial humano. Victoria Sterling cruzó los brazos y rió teatralmente, como si hubiera escuchado el chiste más absurdo del mundo. «Muy bien, querida», dijo, con la voz impregnada de condescendencia. «Ya que insistes tanto, hagamos un pequeño trato. Puedes tocar, pero con algunas condiciones». La multitud se acercó, percibiendo el olor de un cruel espectáculo a punto de comenzar. A Victoria le encantaba ser el centro de atención,
especialmente cuando podía demostrar su superioridad moral ante otros miembros de la alta sociedad. Primera condición, anunció levantando un dedo perfectamente cuidado. Solo tocarás una canción, y nosotros elegiremos cuál. Segunda condición, si logras tocar de manera decente, pagaré personalmente una cena completa. Pero, hizo una pausa dramática, cuando fracases estrepitosamente, como todos sabemos que ocurrirá, te irás de aquí de inmediato y nunca volverás a molestar a la gente respetable. ¡Qué crueldad!, susurró una anciana al fondo del grupo. Pero su voz quedó ahogada por las risas aprobatorias de los demás invitados. Amelia permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el piano. Algo sucedía en su mente, recuerdos mezclándose con el presente. Casi podía escuchar la suave voz de su abuela Betty. Cuando la gente intente menospreciarte, deja que la música hable por ti, querida. La música no miente y no conoce prejuicios. Acepto, dijo Amelia con sencillez, su voz clara y firme. El doctor Chun la observaba fascinado. Había algo en la postura de la niña, en la manera en que miraba el instrumento, que lo intrigaba profundamente. En 30 años evaluando pianistas, había desarrollado un instinto para reconocer el verdadero talento. Y algo en esa niña despertaba todas sus alarmas de experto. Perfecto, aplaudió Victoria. Ahora, la música. Miró a su alrededor buscando la opción más difícil y humillante posible. Sus ojos se posaron en James Morrison, un pianista mediocre que tocaba en bares locales. James, querido, ¿qué pieza sería adecuada para nuestra joven artista? James sonrió con malicia. ¿Qué tal para Elisa de Beethoven? Todo el que alguna vez se sienta frente a un piano intenta tocar esa pieza. Si de verdad sabe algo, debería poder hacerlo. La elección provocó carcajadas entre los presentes. Para Elisa era considerada por muchos una pieza de principiantes, pero tocarla a la perfección exigía técnica refinada y años de práctica. Era la trampa perfecta. Si Amelia sabía solo lo básico, intentaría tocar y fracasaría de manera desastrosa. Si no sabía nada, ni siquiera podría empezar. Excelente elección, aplaudió Victoria. Una canción que cualquier niño que haya tomado una clase de piano conoce. No habrá excusas para el fracaso. Amelia asintió y caminó hacia el piano. Cada paso estaba cargado de una tranquila determinación que hizo que algunos al fondo del salón se sintieran inexplicablemente incómodos. Había algo extraño en aquella escena. Una niña de 12 años no debería portar tal dignidad frente a semejante humillación. Cuando se sentó en el banco del piano, ajustándolo a la altura perfecta con movimientos precisos y familiares, el doctor Chun sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esos no eran los movimientos de una principiante. Miren eso, se burló Victoria ante los invitados más cercanos. Ni siquiera sabe sentarse bien en el banco. Probablemente nunca ha visto un piano de verdad en su vida. Pero el doctor Chun había notado exactamente lo contrario. El ajuste del banco, la postura erguida, la manera en que las manos de Amelia flotaban sobre las teclas en una posición clásica perfecta. Eran detalles que tomaban años dominar. Los recuerdos inundaron la mente de Amelia como una ola. Su abuela, su madre, Betty Washington, había sido una de las primeras pianistas negras en intentar ingresar al conservatorio de la ciudad en los años 60. Su talento era innegable, pero las puertas permanecieron cerradas por los prejuicios de la época. Betty canalizó su pasión enseñando a los niños de la comunidad en su pequeña casa, transformando su viejo piano vertical en un portal hacia el mundo de la música clásica. La música es un lenguaje universal, Amelia, solía decir Betty mientras guiaba los pequeños dedos de su nieta sobre las teclas. Cuando tocas con el corazón, la gente escucha con el alma, no con los ojos. Amelia había pasado incontables horas frente a ese piano, absorbiendo no solo técnica, sino también la profunda comprensión musical que solo un verdadero maestro puede transmitir. Cuando Betty murió y Amelia fue separada de todo lo que conocía, la música se convirtió en su única compañera constante, interpretada en pianos imaginarios durante noches solitarias en los refugios. «Te estamos esperando», dijo Victoria,
tamborileando los dedos con impaciencia. ¿O te has rendido antes de siquiera intentarlo? Amelia respiró hondo y colocó las manos sobre las teclas. El contacto fue como electricidad. Tras meses sin tocar un instrumento real, sentir las teclas bajo sus dedos fue como redescubrir una parte perdida de su alma. La primera nota resonó en el salón con una pureza cristalina que hizo que varios levantaran la mirada sorprendidos. No era el sonido vacilante y amateur que esperaban, sino una nota ejecutada con la confianza de alguien que conoce cada matiz del instrumento de manera íntima. El Dr. Chun se acercó discretamente, su curiosidad profesional completamente despierta. Esa primera nota había sido tocada con técnica impecable, ataque preciso, sostenido perfecto, timbre controlado. Detalles que solo podían nacer de años de entrenamiento serio. Casualidad, murmuró Victoria, pero su voz había perdido parte de la seguridad de antes. Amelia comenzó la melodía principal de Para Elisa, y cada nota que fluía de sus manos era un pequeño milagro. No había vacilación, ni error técnico. La música surgía de manera natural, como si ella y el piano fueran un solo organismo. Pero había algo más, una madurez emocional en la interpretación que dejó al Dr. Chun completamente asombrado. La forma en que daba fraseo a los pasajes melódicos, cómo controlaba las dinámicas, cómo permitía que el silencio entre las notas hablara tanto como la propia música. Era el trabajo de una artista madura, no de una niña sin formación. El salón había quedado en completo silencio. Las copas de champán permanecían inmóviles en las manos de los invitados. Las conversaciones cesaron. Incluso los camareros dejaron de moverse. Todos estaban hipnotizados por aquella pequeña figura al piano, creando una música de inesperada y sobrecogedora belleza. Victoria sintió un creciente malestar en el estómago. Aquello no estaba saliendo según lo planeado. La humillación pública que había preparado se estaba transformando en algo completamente distinto, algo totalmente fuera de su control. Mientras Amelia tocaba, perdida en la música que fluía a través de ella como una fuerza de la naturaleza, una sola pregunta resonaba en la mente de todos los presentes. ¿Quién era en realidad esa niña? ¿Y qué secretos estaba a punto de revelar su música? Mientras Amelia navegaba los pasajes más complejos de Para Elisa, el Dr. Chun sintió que su corazón se aceleraba. 40 años evaluando talento musical habían agudizado sus instintos, y lo que estaba presenciando desafiaba toda lógica. La técnica de la niña no era solo competente, era extraordinaria. El pasaje de arpegios descendentes, que atascaba incluso a estudiantes avanzados, fluía de sus dedos como agua cristalina. Cada nota tenía peso y propósito. Cada pausa respiraba con una musicalidad madura. El Dr. Chun la observaba fascinado mientras ella controlaba el pedal de resonancia con la precisión de una pianista profesional de concierto. «Esto es imposible», murmuró para sí mismo, acercándose aún más al piano. Victoria, al percibir el cambio en la atmósfera, sintió sonar las primeras alarmas en su mente. Las conversaciones habían cesado por completo. Incluso los camareros habían dejado de servir, hipnotizados por la música que transformaba el salón en una sala de conciertos improvisada. «Debe haber memorizado esta canción de algún vídeo de YouTube», dijo Victoria en voz lo bastante alta para que otros la oyeran, intentando desesperadamente recuperar el control del relato. Los chicos de hoy copian cualquier cosa de Internet. Pero su explicación sonaba cada vez más débil. Lo que Amelia estaba haciendo trascendía la imitación. Era pura interpretación, cargada de una comprensión emocional que solo venía con años de estudio serio, más importante aún, de experiencia. El Dr. Chun había presenciado innumerables prodigios en su carrera, desde niños de 5 años tocando a Mozart hasta adolescentes dominando a Rachmaninoff, pero pocas veces había visto una combinación tan perfecta de técnica impecable y madurez musical en alguien tan joven, y menos aún en circunstancias tan improbables. Amelia llegó al clímax de la pieza, cuando la melodía principal regresa con renovada fuerza tras los pasajes virtuosos. Sus manos danzaban sobre las teclas con una familiaridad que revelaba cientos, quizás miles de horas de práctica dedicada.
Era imposible fingir ese nivel de intimidad con el instrumento. Los recuerdos fluían a través de la música como un río subterráneo. Amelia podía escuchar la voz de su abuela Betty resonando a través de los años. La música no se trata de tocar las notas correctas, querida. Se trata de contar una historia que solo tú puedes contar. Betty Washington había sido más que una maestra. Era una visionaria que veía el futuro en los pequeños dedos de su nieta. Nacida en 1940, había crecido en una época en que los pianistas negros eran sistemáticamente excluidos de los conservatorios y salas de conciertos prestigiosas. Su respuesta fue convertir su propia casa en un templo musical donde los niños de la comunidad descubrían que la música clásica también les pertenecía. El mundo intentará decirte que ciertas cosas no son para gente como nosotros, solía decir Betty mientras ajustaba la postura de Amelia en el banco del piano. Pero la música no conoce color, ni pobreza, ni límites. Solo conoce la verdad. Durante 8 benditos años, Amelia absorbió no solo técnica, sino también filosofía musical. Betty le enseñó que cada compositor tenía un lenguaje único. Chopin hablaba de anhelo. Beethoven de lucha y triunfo. Mozart de cristal y alegría. Y lo más importante, aprendió que su propia voz musical tenía el mismo valor. Cuando Betty murió repentinamente de un infarto, Amelia no solo perdió a su abuela, perdió su mundo. El sistema de acogida la separó de la música, del piano, de todo lo que daba sentido a su existencia. Durante 4 años, llevó las melodías solo en su mente, tocando teclados imaginarios en los fríos dormitorios de los refugios. Pero ahora, en este momento surrealista en el Hotel Continental, todo regresaba. Cada lección, cada corrección amable, cada palabra de aliento de Betty fluían por sus manos como si nunca hubiera pasado el tiempo. El Dr. Chun observaba maravillado mientras Amelia interpretaba la coda final de la pieza. La manera en que controlaba la dinámica, comenzando en pianísimo y construyendo hasta un majestuoso forte antes de volver al delicado susurro del inicio, revelaba una comprensión musical que solía tardar décadas en desarrollarse. «Por favor, dime que tú también lo ves», susurró a su colega a su lado, un profesor de piano de la universidad local. «Esta niña no es solo talentosa, es un fenómeno». Victoria Sterling sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su estrategia cuidadosamente orquestada para humillar a una niña vulnerable se estaba convirtiendo en lo opuesto a lo que había planeado. En lugar de confirmar sus prejuicios, Amelia obligaba a todos a cuestionar sus suposiciones más básicas sobre clase, raza y mérito. «Tiene que ser un truco», murmuró Victoria a sus amigas más cercanas. «Nadie aprende piano así de la nada. Debe de haber recibido clases privadas carísimas en secreto». Pero incluso mientras hablaba, sabía que sus palabras sonaban cada vez más desesperadas. La niña frente a ella estaba demostrando un nivel de excelencia que el dinero por sí solo no podía comprar. Tocaba con alma, con historia vivida, con una profundidad que provenía de lugares a los que el privilegio jamás llegaba. Amelia interpretó los acordes finales de Para Elisa con una delicadeza que hizo que varias personas del público contuvieran la respiración. Cuando el último eco se apagó en el silencio absoluto del salón, mantuvo las manos suspendidas sobre las teclas un instante, como si se resistiera a romper la conexión mágica entre ella y el instrumento. Luego, lentamente, se giró en el banco para enfrentar a la multitud silenciosa. Ya no quedaba rastro de la niña tímida que había mendigado comida. En su lugar estaba sentada una joven artista que acababa de reclamar su lugar en el mundo a través del lenguaje universal de la música. El Dr. Chun fue el primero en romper el silencio, uniendo sus manos en un aplauso respetuoso que resonó en el salón como un trueno lejano. Poco a poco, otros se unieron hasta que el Hotel Continental vibró con un reconocimiento genuino. Victoria miraba alrededor con un pánico creciente. Su intento de humillación pública se había convertido en una celebración del talento que había tratado de negar. Peor aún, veía en los ojos de los demás invitados una pregunta que la atormentaba: si estaban tan equivocados sobre esta niña, ¿en qué más se habrían equivocado? Amelia permaneció sentada con calma,
dejando que los aplausos la bañaran como lluvia tras una larga sequía. Pero detrás de sus ojos algo estaba naciendo. No arrogancia, sino una comprensión creciente de su propio poder. Había demostrado su punto, pero esto era solo el comienzo. El Dr. Chun se acercó al piano, con una expresión de admiración y de curiosidad profesional. «Niña», dijo suavemente. «¿Puedo preguntarte dónde estudiaste? Tu maestro debe de ser extraordinario». Amelia lo miró directamente a los ojos y por un instante dejó que se reflejara todo el dolor de los últimos 4 años. «Mi abuela me enseñó», respondió con sencillez. Ella decía que la música era lo único que nadie podía quitarme. La respuesta golpeó al Dr. Chun como un rayo. Una abuela, no un conservatorio caro. Amor familiar, no privilegio comprado. Talento cultivado en casa, no en instituciones de élite. Todo lo que creía sobre cómo se forjaba la excelencia musical estaba siendo desafiado por una niña de 12 años que acababa de redefinir sus expectativas de grandeza. Mientras el salón todavía resonaba con una admiración a regañadientes, Amelia sabía que había cruzado un límite. Ya no podía fingir ser solo una niña perdida que pedía comida. Su música había revelado demasiado, había prometido demasiado. Ahora, con todas las miradas puestas en ella y la expectativa suspendida en el aire como un perfume espeso, debía decidir hasta dónde estaba dispuesta a llevar esa revelación y si estaba lista para mostrar a aquellas personas privilegiadas lo que una niña considerada inútil podía hacer cuando la música hablaba a través de su alma con la fuerza de generaciones de sueños negados. El Dr. Chun se acercó al piano con pasos cuidadosos, como si se aproximara a algo sagrado. «Señorita», dijo, con la voz temblando levemente. «Necesito hacerle una pregunta muy importante. ¿Cuál es su nombre completo?» «Amelia Washington», respondió ella, manteniendo la misma calma que había mostrado durante toda la velada. El nombre golpeó al Dr. Chun como un relámpago. Sus ojos se abrieron de par en par y dio un paso atrás. «Washington. ¿Eres nieta de Betty Washington?» Amelia asintió en silencio y el Dr. Chun se cubrió el rostro con las manos. «Dios mío», murmuró. Betty Washington fue una de las más grandes pianistas que este país haya tenido. Debió haber tocado en los mejores conservatorios del mundo. Su voz se quebró, cargada de un dolor antiguo. Victoria observaba el intercambio con creciente incomodidad. «Robert, ¿de qué estás hablando? ¿Quién es Betty Washington?» El Dr. Chun se volvió hacia ella con una mezcla de incredulidad y disgusto. «Victoria, Betty Washington fue una leyenda en la comunidad musical. Una virtuosa que fue excluida sistemáticamente de los conservatorios y de las salas de conciertos por el color de su piel. Se convirtió en una de las maestras privadas más respetadas del país, formando a decenas de músicos profesionales. El público murmuraba, algunos reconociendo el nombre por sus propias experiencias musicales. En los círculos musicales, se hablaba de Betty Washington como de una maestra capaz de transformar a cualquier estudiante dedicado en un artista excepcional. «Pero eso fue hace décadas», replicó Victoria, con un tono cada vez más defensivo. «Y aunque esa historia sea cierta, no cambia el hecho de que es una indigente que pide dinero en un evento privado». Fue entonces cuando Amelia se levantó del banco del piano. Por primera vez aquella noche, dejó que su verdadera personalidad emergiera por completo. La postura sumisa desapareció, sustituida por una dignidad inquebrantable que hizo que varios en la sala se estremecieran sin darse cuenta. «Señorita Sterling», dijo Amelia, con la voz clara y firme. «Tiene razón en una cosa, yo no debería estar aquí esta noche». Hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara. «Debería estar en el Carnegie Hall de Nueva York, donde tengo un recital programado para la próxima semana». Un silencio mortal cayó sobre la sala. Victoria sintió que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. «Mi nombre es Amelia Washington», continuó, «y soy la pianista clásica más joven aceptada en el programa de jóvenes artistas de la Juilliard School. También soy la actual campeona nacional de piano clásico en la categoría de menores de 15 años». Se detuvo de nuevo,
permitiendo que la información calara. La razón por la que estoy aquí esta noche no es porque necesite comida o dinero. El Dr. Chun observaba fascinado cómo las piezas del rompecabezas encajaban en su mente. El documental, murmuró. ¿Estás haciendo el documental? Amelia asintió. Exactamente. Estoy colaborando con PBS en un documental sobre prejuicios y acceso a las artes. Mi productor sugirió que asistiera a eventos benéficos para la educación artística disfrazada de una joven sin recursos, con el fin de documentar cómo las personas privilegiadas realmente tratan a quienes consideran inferiores. La revelación cayó sobre la sala como una bomba. Victoria sintió que toda la sangre le abandonaba el rostro. ¿Nos estás filmando? Cámaras ocultas, confirmó Amelia con calma. Audio y vídeo en alta definición. Todo lo que ocurrió aquí esta noche ha sido documentado para su transmisión nacional. Victoria miró alrededor desesperada, buscando cámaras, alguna señal de que aquello era una cruel broma. Eso es ilegal. No puedes filmarnos sin consentimiento. En realidad sí, intervino el Dr. Chun con una voz cargada de oscura satisfacción. Ustedes firmaron autorizaciones de imagen al entrar. Está escrito claramente en el boleto que este evento podía ser grabado con fines documentales. Sonrió con ironía. Estoy seguro de que nadie leyó la letra pequeña. El público comenzó a agitarse. La gente susurraba frenéticamente entre sí, algunos ya buscaban sus boletos en el teléfono. El pánico era palpable. La primera parte del documental, continuó Amelia, ignorando el caos creciente, se centrará en cómo el talento y el potencial son ignorados cuando se presentan con apariencias que desafían las expectativas de los privilegiados. La segunda parte mostrará cómo reaccionan aquellos que dicen ser defensores del arte cuando se enfrentan a un arte real que surge de fuentes inesperadas. Yo simplemente documenté sus verdaderas personalidades cuando pensaban que no habría consecuencias. El Dr. Chun se acercó a Amelia con profundo respeto. ¿Puedo preguntar qué piensas hacer con esta grabación? El documental se emitirá a nivel nacional el próximo mes, explicó Amelia. Pero también he creado un canal de YouTube donde publico versiones más cortas de estos experimentos sociales. Mi último vídeo, grabado en un evento similar en Boston, tiene actualmente 2,5 millones de visitas, sobre todo porque muestra a personas que pretenden ser virtuosas mientras practican los mismos prejuicios que dicen combatir. La multitud observaba horrorizada mientras Victoria se enfrentaba a la realidad de su situación. En cuestión de días, su crueldad sería vista por millones de personas. Su nombre quedaría asociado para siempre con el tipo de prejuicio y elitismo que había demostrado con tanta claridad. Señora Sterling, dijo Amelia, dirigiéndose directamente a la organizadora del evento, usted ha pasado toda esta velada diciéndome que personas como yo no merecemos estar en lugares como este, que no tenemos valor, talento ni derecho a participar en la alta cultura. Su voz ganó una fuerza que silenció por completo el salón. Mañana, todo el mundo verá exactamente el tipo de persona que usted es en realidad. Victoria intentó hablar, pero las palabras no salían. La magnitud de la humillación pública que se avecinaba era demasiado grande para procesarla. El Dr. Chun miró alrededor de la sala, viendo el pánico en los rostros de los demás invitados. ¿Cuántos otros eventos has grabado? Este es el 12º, respondió Amelia. Y siempre es lo mismo. Personas que dicen valorar el arte y la educación, pero que inmediatamente juzgan y desprecian el talento basándose únicamente en las apariencias. Se volvió a enfrentar a Victoria por última vez. La diferencia entre usted y yo, señora Sterling, es que cuando realmente estuve sin hogar durante unos meses tras la muerte de mi abuela, aprendí que la dignidad no proviene del dinero ni del estatus. Proviene de cómo tratamos a otros seres humanos cuando creemos que nadie nos está mirando. El silencio en el salón era ensordecedor. Cada persona presente sabía que sus palabras y acciones de esa noche serían juzgadas por millones de desconocidos, y la mayoría sabía que no había defensa posible para lo que habían hecho. Mientras Amelia recogía discretamente un pequeño dispositivo de grabación oculto en su mochila, una pregunta flotaba en el aire denso del Hotel Continental.
¿Cuántas otras personas privilegiadas y prejuiciosas habían descubierto demasiado tarde que la joven a la que despreciaban tenía el poder de revelar su verdadera naturaleza al mundo entero? 6 meses después, Victoria Sterling observaba desde la ventana de su pequeño apartamento cómo una limusina se detenía frente al Carnegie Hall. Amelia Washington, ahora vestida con un elegante traje de concierto, saludaba a sus admiradores antes de entrar en el teatro donde debutaría como la solista más joven de la temporada. El documental Rostros de la Discriminación se había vuelto viral, acumulando más de 15 millones de visitas solo en YouTube. Victoria se había convertido en el símbolo nacional de la hipocresía elitista, perdiendo no solo su posición en todas las organizaciones benéficas, sino también el respeto de la alta sociedad que tanto valoraba. Exorganizadora de eventos benéficos expuesta como prejuiciosa en documental viral, leían los titulares en los periódicos locales durante semanas. Su empresa de eventos de lujo perdió a todos sus clientes importantes y ahora trabajaba como asistente en un pequeño bufete de abogados, intentando reconstruir una reputación que quizás nunca se recuperaría del todo. Mientras tanto, el Dr. Chun se había convertido en el mentor oficial de Amelia, ayudándola a navegar en el mundo de la música clásica profesional. El Hotel Continental, avergonzado por la exposición pública, creó un programa de becas para jóvenes músicos desfavorecidos, nombrando a Amelia como su embajadora oficial. La música no conoce color, clase social ni códigos postales, dijo Amelia en su primera entrevista nacional tras el incidente. Solo conoce la verdad y la pasión, y cuando tienes ambas, ninguna barrera puede detenerte. El impacto del documental trascendió el entretenimiento. Escuelas de música de todo el país comenzaron programas de acercamiento comunitario. Los conservatorios revisaron sus procesos de admisión. Y cientos de jóvenes talentosos de comunidades desfavorecidas recibieron oportunidades que antes les habían sido negadas. Victoria, al ver triunfar a Amelia donde ella había intentado humillarla, finalmente comprendió la lección más dolorosa de su vida. La dignidad y el talento no se compran con dinero, no se heredan con apellidos, y definitivamente no se miden por el color de la piel ni por la dirección de donde uno proviene. La mejor venganza de Amelia no fue destruir a Victoria. Fue demostrar que la verdadera grandeza trasciende los prejuicios y que, a veces, quienes menos esperamos son quienes cargan con los dones más extraordinarios. Si esta historia de superación tocó tu corazón, suscríbete al canal para más relatos inspiradores que muestran cómo la verdadera excelencia siempre encuentra su camino, sin importar los obstáculos que intenten bloquearlo.